las 7 iglesias de Apocalipsis. Es decir, no se refiere a una época, ni es un mensaje para una sola iglesia, porque esto está en plural. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El número 7, ya lo sabemos, representa la perfección, la santidad, la obra terminada, y en este caso las 7 iglesias son el cuerpo perfecto, santo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice lo que el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo de Dios, dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tenemos la primera muerte, que es la muerte física, por la que la mayoría de nosotros pasaremos. Pero la muerte segunda no es para su iglesia. Gloria a Dios. Porque la muerte segunda es para condenación y será allá efectuada en el juicio del trono blanco, donde dice este mismo libro de Apocalipsis que no se consiguió lugar ni para el cielo ni para la tierra, haciendo una imagen de personificación, que ellos no consiguieron un lugar donde esconderse del que estaba sentado en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A quien le corresponde el juicio. Nosotros, y digo nosotros no por orgullo, nosotros, es decir, la iglesia de Jesucristo, todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, y nuestros nombres están en el libro de la vida y del Cordero, no pasaremos por esa muerte segunda. Es importante porque dice la palabra que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras para que nuestro ánimo no caiga, ¿verdad? Hasta desmayar. Cuando oímos en medio de la oración que esta generación no tiene ese amor aún entre las personas que no conocen a Cristo, son diferentes a la generación pasada. ¿Por qué? Porque es parte de las señales. Una de las señales es el gran engaño que habrá en toda la tierra, diciéndole aquí al Cristo, yo soy el que tengo el Cristo, yo soy el que tengo al Salvador, y realmente no es así, es un engaño. Pero otra señal es que se enfriará el amor de muchos, y eso es lo que nosotros estamos viendo cuando las familias están fragmentadas, cuando las familias cada uno está en lo que está, pero no se ocupa de ese lazo que antes nos unía, y aunque no conociésemos a Cristo, nos manteníamos unidos hasta que su misericordia y su gracia llegara a cada uno de nosotros. Hoy en día la familia está fragmentada, pero no es una casualidad, es parte del engaño. A través de los medios de comunicación se fragmenta con la ideología de género, con el egoísmo que se está proyectando, con el individualismo, y de esa manera se destruye la base de la sociedad, que es la familia. Y si se destruye la familia, por supuesto, el mundo tiene que entrar en gran crisis. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está diciendo esto a la iglesia de Jesucristo para que nosotros nos mantengamos unidos en la verdad de su palabra. Amén. Debemos unirnos en la verdad de su palabra, no con estrategias de hombre, sino con la verdad que proyecta la palabra a través de esta profecía, que es la más segura. Por eso debemos conocer el libro de Apocalipsis. Siempre les digo que es lamentable cuando en las iglesias las personas no se preocupan por aprender, aunque sea el ABC, yo lo llamo, la parte sencilla del libro de Apocalipsis. Es increíble cómo básico, se le saca el cuerpo a lo básico. Porque no estamos diciendo grandes cosas, estamos llevando el ABC, lo básico de la palabra de Dios en este libro profético. Y realmente el que no conozca esta profecía, ya lo hemos dicho, no estará preparado para el momento en que estas cosas comiencen a suceder, que dice la palabra de Dios pronto.
y ese pronto es que entraremos en una secuencia cada vez más rápida de producirse una vez que comience ya a provocarse. Por eso el libro nos muestra, y la palabra de Dios en otros libros proféticos, nos muestra la figura de la mujer en los dolores de parto, porque ellos son progresivos, cada vez más frecuentes, más fuertes, hasta que el nacimiento se hace. Gloria a Dios. Entonces, eso fue lo que tenemos que decir del versículo 11. Por supuesto, en ese versículo, en la iglesia de Esmirna, ella será procesada a través del sufrimiento. Amén. Será purificada. Porque, hermano, pareciera contradictorio, pero el ser humano, y sobre todo nosotros los creyentes, cuando estamos en el sufrimiento, es que mayormente buscamos al Señor. Y es bíblico, no es que nos avergoncemos por eso, porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos muestra cómo Jesucristo pasa por el sufrimiento con el propósito de darnos salvación. Dice que no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y pasó por el sufrimiento para llevar nuestros pecados, y por su llaga, en singular, hemos sido nosotros sanados. ¿Verdad? Recuerda aquella figura de la serpiente en el desierto, que todo el que era mordido por la serpiente miraba aquella serpiente de bronce y era sanado, porque era la figura. Ojo, no es que nos está diciendo que debemos adorar imagen, sino que era la sombra de lo que había de venir. Un día nuestro Salvador se sacrificaría en el altar del Calvario, allá en el Gólgota. Y todo el que mira a él, Hebreos 12:2, mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, y ahí la mirada es creer en él, creer en ese sacrificio salvífico. Todo el que realmente creería en eso sería salvo. Gloria a Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él lo ha dicho y él lo hará. Amén. Por eso damos gracias al Señor, porque esta es la profecía más segura. Esto se cumplirá sí o sí, para la gloria de su nombre. Quiera uno o no quiera. Quiera uno o no quiera. Dice el versículo 12, entramos en otra iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Sí, Señor. Como ya he dicho en las otras iglesias, no me voy a detener en la situación geográfica, porque eso lo ven en cualquier comentario. Ni me voy a detener en qué significa el nombre, porque todo eso no tiene ninguna variación. Me dedico a interpretar directamente la palabra del Señor, utilizando siempre el ejercicio hermenéutico, es decir, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos dicho que este ángel es el mensajero, es el que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje, que no es un ángel del cielo, es un ser humano, en este caso el pastor, el anciano, el presbítero, el obispo, que está encargado de esa iglesia como responsable y es quien lleva el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esa espada es un instrumento de guerra, y que nosotros sabemos que es la figura de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. El trono de Satanás es un lugar, es una figura, porque el trono representa autoridad, representa poder y representa gobierno. De manera que si dice donde mora, donde está el trono de Satanás, es donde Satanás está ejerciendo
su máxima autoridad, su dominio, su gobierno. Tiene subyugada aquella ciudad bajo su designio, es decir, tiene sus seguidores allí, y si llama trono es porque la mayoría de los que están allí le obedecen, le sirven. Bueno, fíjense una cosa, porque cuando uno aplica la norma hermenéutica, yo entiendo lo que dicen esos comentaristas y lo respeto, pero cuando uno aplica la norma hermenéutica, en este pasaje no se señala un lugar específico de la tierra. Lo que sí se señala en el trono de Satanás es la figura de que en ese lugar Satanás tiene un gran dominio. Porque cuando uno lee comentarios antiguos, le digo antiguos de los años 60, que son los que yo pude haber leído en un momento determinado, dice que Roma. Hoy en día otros dicen que es donde están las Naciones Unidas, y otros dicen que es Bélgica, donde se reúne la Unión Europea. Pero si nosotros seguimos a pie juntilla la norma hermenéutica, la palabra en este pasaje no me permite saber, o no me está diciendo qué punto específico de la tierra. Y cuando yo trato de sujetarme a las normas hermenéuticas, es porque cuando nosotros no decimos lo que dice la palabra, no extraemos la verdad de lo que está allí, estamos diciendo lo que nosotros queremos. Después hay mucha confusión. Entonces traemos confusión. Traemos confusión. Es lo que muchos estudiantes y doctos en la hermenéutica dicen, que no podemos alegorizar. Alegorizar es decir lo que nuestra imaginación nos permite o lo que nuestros intereses nos llaman a decir, porque hay confusión. Por eso es que cuando los menos nos enseñan, los maestros que uno ha tenido, cuando enseñan un principio que ellos creen que promueve el correcto. Y entonces una doctrina de una iglesia se basa a ese principio. Después cuando la palabra lo confronta, entonces miramos no que la doctrina, porque miramos a lo que tú me enseñas, no a lo que dice la palabra. Y ese después es un problema, cambiar un principio ya establecido, engendrado. La gente no es fácil cuando la palabra, si a mí me viene con la palabra, yo puedo tener una posición en algo que estoy enseñando. Pero cuando la palabra viene y dice, no, pero yo no puedo obviar. No puedo obviar lo que está aquí. No. Por creencia, por pensamiento que están adjudicados ahí o algo. No, por norma Fíjense, el principio bíblico dice que si sobreedificamos. Ahora, ¿sobre dónde estamos sobreedificando nosotros? Sobre Cristo, que es la base. ¿Y quién es Cristo? La palabra viva. Entonces, yo tengo que sujetarme a lo que dice la palabra para poder sobreedificar sobre la roca, sobre lo firme, el fundamento, porque si no me pasa como el hombre que edificó en la arena, justamente no eran cimientos reales ni verdaderos. Y por eso está esa parábola indicándonos esa ilustración. Sí, mi hermano, unos dicen que es Bélgica, otros dicen que es la... Dice aquí, el ChatGPT, que está en Turquía. Que no es que está en Turquía, y tiene otro nombre. Dice, Bérgama es una ciudad al oeste de Turquía, en la provincia de Esmirna, en la región del Egeo. Está situada a unos 80 o 100 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna y aproximadamente a 25 o 30 kilómetros interior de la costa del mar Egeo, cerca del valle del río Barkikei. Es la ciudad moderna que ocupa el lugar de la antigua Pérgamo, y su ruina arqueológica se encuentra al norte y oeste del núcleo urbano actual. Entonces dice el 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, lo interesante de eso es la imagen que nos está brindando del dominio de Satanás para el momento en que esta iglesia
en este caso Pérgamo, pero Pérgamo solamente es la ilustración, por decirlo así, de la iglesia en este momento, porque es para todas las iglesias, no se refiere a una época determinada, ni siquiera a un sitio determinado. Lo principal es el principio que nos está dando, y el principio viene a continuación, porque dice, pero retienes mi nombre. El nombre, ya lo hemos dicho, muestra el carácter de la persona en la Biblia. Retener el nombre de Jesucristo es mostrar a través del testimonio, el propio Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? A pesar de que nosotros estemos, o la iglesia de Jesucristo, esté en un lugar donde hay un dominio, como está el lugar por aquí, 4 caminos, porque a eso vamos, a un lugar poderoso donde Él ejerza autoridad, la iglesia de Jesucristo debe mantener el carácter de Jesucristo en su vida. ¿Es que acaso aquí no hay trono de Satanás? ¿Ah? Aquí no está el trono, no. Aquí está el Reino Unido. El Reino Unido está aquí. Este sector de 4 caminos. Sí. Aquí que se mueve. Sí. El único país del mundo que tiene en tanto a ese ser es esta nación. Sí. Allí en el retiro. En el retiro. Sí. Señor. A Lucifer. Pero cuando nosotros vemos el comportamiento, lamentablemente, de la idolatría, usted ve los hombres, que es lamentable desde niños, besándose unos con otros públicamente. Las damas de igual manera. Las damas de igual manera. Es doloroso. Porque ¿quién es el que los induce a eso? Satanás. Y usted ve, hermano, en los programas de televisión de toda clase de esa gente, es como que inclusivo. Todo cabe. La capital de... Sí, todo cabe. Y no se le puede decir nada. No. Hay una ley que tú no puedes hablar de nada de eso. Y si la hablas, tiene problemas. Porque le digo una cosa, la ley, es decir, a través de la ley puedes decir que la ley es justa. Pudieran decir ellos, porque aquí está según la ley. Pero, muchas veces la ley es legal, pero no es justa. No es justa. Eso no es justo. No. Que se contradiga lo que Dios dice, varón y hembra los crió. Sí. Y cuando vamos allá a la carta de los Romanos, dice que ellos en su corazón han decidido dejar las cosas de Dios. Por eso Dios los entrega. Y entregarlos es soltarlos a su libre albedrío. Haga lo que usted desea, gózate joven en los días de tu juventud, pero sabrás que de todo eso que estás haciendo, algún día darás cuenta delante del Señor. Mi hermana. Sí, que ayer estaba viendo en las noticias que hubo elecciones, creo que en Aragón, una provincia. Sí. Ajá. Y fue un chico con una correa con la bandera de España, no lo dejaron votar. Sin embargo, dentro de la sala de votación había una bandera del abecedario. Se permitía. Con la nueva ley que quiere poner Zapatero de que los menores de 16 años, Sánchez, que los menores de 16 años no tengan acceso a las redes sociales. Pero hay una contradicción porque él le permite a los menores de 10, una niña de 16 años que salga embarazada, es dueña de su cuerpo y puede abortar, no tiene que pedirle permiso a su padre. Entonces, para una cosa hay una ley, para otra no. Entonces, fíjese, en donde Satanás tiene su trono y ejerce autoridad, que se proyecta los antivalores, los contraprincipios. La moralidad, pues, lamentablemente anda de capa caída. Una vergüenza. Y todavía nosotros nos extraña eso, porque gracias al Señor, y no lo digo por orgullo, de los países donde nosotros procedemos, todavía eso es mal visto. Sí. No es que no exista, pero está limitado por todavía, porque hay normas morales que se cumplen. Tuvimos un embajador norteamericano homosexual. Nos mandaron a propósito, exacto. Tuvimos una guerra fuerte con Obama. Con ese
con esa parejita. Con ese envío del diablo, no le prende. Casado con su esposo y quería introducir todas sus cosas, incluso fueron a las escuelas. Introducir su agenda. Todo, su agenda. Claro, allá se levantó el pueblo se levantó. Fíjense una cosa, el amor también, ¿sabes? Sí, fue cuando Obama. Y después ganó Donald Trump, cuando iba con esa cosa. Sí. Fíjense una cosa, el amor y la cohesión familiar se sostiene bajo normas morales, bajo valores morales. Entonces, cuando nosotros vemos a través de los medios de comunicación y las redes sociales que se bombardea de día y de noche constantemente los valores morales, los valores sociales, por supuesto, el amor entre la familia tiene que romperse, tiene que enfriarse, porque es una consecuencia de la ideología que se nos está vendiendo a través de los medios de comunicación de masa. Eso, nada de eso es casualidad. Indudablemente que si yo digo esto a personas que no conocen la palabra de Dios me van a llamar loco. Y me van a decir, bueno, pero este hombre, ¿de dónde está sacando eso? Pero nosotros sabemos, como dijo el hermano, que en los días de Noé se les predica durante 120 años y ellos seguían dándose en matrimonio, haciendo su vida constante sin ningún momento reflexionar de lo que Noé les estaba diciendo, hasta que vino el diluvio y dice la palabra y se los llevó a todos. Vamos a seguir las acciones del gobierno de Chávez y posteriormente de Maduro. Entonces los que estaban de acuerdo con eso dentro de la iglesia decían, hermano, pero es que eso está escrito, eso tiene que suceder. Entonces yo le decía un momento, una cosa es que esté escrito, tiene que suceder, indudablemente tiene que suceder, pero lo que no está escrito es que nosotros participemos de las obras de las tinieblas. Pero de esa manera, mucha gente que decían que era cristiano o que dicen ser cristianos, apoyaban esos movimientos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque estemos dentro de un templo, si nos conformamos al mundo, todavía no podemos entrar dentro del concepto de iglesia. Cuando el predicador el Día de los Jóvenes nos decía y nos hablaba de la iglesia y parece ser que nos quedamos así como en el aire, es porque todavía no manejamos el concepto básico. La iglesia somos nosotros. Esto es el templo. Pero la iglesia, me di cuenta, yo no sé si se dieron cuenta que se hizo un gran silencio cuando él hizo la pregunta de la iglesia. Ese es el Espíritu Santo confrontándonos a nosotros. Gloria, eso no es para la calle, eso es para nosotros. Gloria al Señor por eso. Yo me quedé, a mí me tenían que ponerme un babero. Aleluya, eres tu niño. Gloria a Dios. Entonces dice, pero retienes mi nombre, a pesar de la persecución, a pesar de la influencia satánica, de que Él tiene autoridad sobre el sitio donde ustedes estén, tú sigues mostrando el carácter de Jesucristo en tu vida, en tu testimonio, eres diferente. La cristiana sigue a un comunismo. Una dictadura. Y una opresiva, injusta. ¿A dónde? ¿Qué Dios? Eso es lo cristiano. ¿Qué Dios nació con esa cosa? Entonces buscamos otra excusa pues para... Yo soy de los que piensan, y esto lo digo yo a tono personal, a modo personal, que lamentablemente un cristiano no puede seguir la corriente comunista socialista. Y si en un momento determinado la hemos seguido, porque yo fui participante de la Juventud Comunista, tenemos que rectificar. Tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Amén. Para que la salvación se efectúe. No podemos decir que somos cristianos y seguir apoyando un gobierno que es anticristiano. Exacto. Cuyo Dios es el humanismo. El hombre es su propio Dios, porque para el comunismo y el socialismo Dios no existe. Eso es el trono de Satanás. Por eso, hermano Robin, en una de las últimas entrevistas que le hicieron a Fidel Castro,
Julio Ramos le preguntó que si él creía en Dios, y él dijo que no podía creer en Dios, porque a él nunca le enseñaron que había Dios. Y él no cree en Dios, por lo tanto, como a él no le enseñaron a creer en Dios, él no cree en Dios. Que para él Dios no existe. El marxismo-leninismo y basados en el materialismo histórico niega a Dios. Porque Dios es la droga o el opio, ¿no? La droga que utilizan los pueblos para justificar su sufrimiento y su decadencia. Gloria al Señor. Entonces dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, muestran a la persona de Jesucristo en su testimonio, en su fidelidad, y por supuesto eso da origen a que las personas vean la fe que ellos profesan. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Aunque la Biblia no habla realmente de Antipas, los comentarios extrabíblicos no dice mucho, ¿no? No sí, habla de poca cosa. Los comentarios extrabíblicos dicen que en esa iglesia de Pérgamo él era un pastor. Y entonces había una tortura que era el becerro de metal, donde colocaban a las personas, lo encerraban en ese becerro, en el abdomen de ese becerro, y le metían fuego debajo y lo freían. Era como un horno. Esa fue, según las normas extrabíblicas, las informaciones extrabíblicas, esa fue la condena que le dieron a Antipas. Ahora, ¿por qué? Porque tanto él como la iglesia que él dirigía estaban en contra de la idolatría, que era algo muy manifiesto en este lugar. Pero si nosotros no estuviésemos allí en la ciudad que nos nombró nuestro hermano a través del chat GPT, si no estuviésemos allí, ¿es que acaso en este lugar donde nosotros habitamos no vemos la idolatría como cada día va acampando a sus anchas por todo lado? Señor, gloria a Dios. Porque ve la televisión que hay más canales de eso que... Sí. Y si no, bueno, cuando venga la Semana Santa, nos vamos a dar cuenta de eso. Yo me olvido de televisión. Sí, señor. Yo me acuerdo de un pastor en Venezuela que decía la Semana Zángana. Gloria al Señor. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, lo vuelve a reafirmar el Espíritu Santo de Dios. Pero ahí están ellos. Ahí están ellos fieles. Como estamos nosotros. Esa es la parte donde Jesucristo alaba y refuerza la conducta de los miembros de la iglesia. Porque esto es para todas las iglesias, como lo estoy hablando, no para una iglesia en particular. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué el Señor hace este reconvenimiento? Porque en nuestra naturaleza caída, nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo de Dios, aún siendo fieles al Señor, hay detalles que tenemos que mejorar. Cada día, ¿no? Cada día. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mi hermana me va a leer en Judas en el versículo 11, mi hermana Griselda, ¿verdad? Y nuestra hermana pastora nos va a leer en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 13 y 15. Esos serían los versículos paralelos que queremos acompañar para traer más luz sobre el tema que estamos, sobre el versículo que estamos examinando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 15. Judas. Y Judas tiene un solo capítulo, versículo 11. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos
de Israel. Dice el 1:11. Era ese, ¿no? Aquí hay un ay, sin H. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es el camino? Porque ahí hay un ay de juicio, de dolor, de lamento. ¿Cuál es el camino de Caín? Que mató a su hermano Abel, asesino, un asesino. El que no ama a su hermano es un asesino homicida. Es un homicida. O sea que allí le habla el Señor dentro de la iglesia. Existimos personas que no amamos a nuestros hermanos. Ese es el ay, ese es el camino de Caín. Que no amó a su hermano y lo mató. ¿Qué más dice el versículo? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces, ¿cuál es esa doctrina de que se lanzan por lucro en ese error? Problema acá. Por dinero. Por dinero. Ya tú sabes lo que sabemos. Sabemos que dice la palabra que en los tiempos postreros vendrán hombres amadores de sí mismos que harán mercadería con la palabra de Dios. Es decir, el propósito, lo podemos llamar prosperidad, el propósito de ese liderazgo o de esos que están allí dentro de esa iglesia es hacer dinero utilizando y manipulando la palabra de Dios, y eso lo estamos viendo. Y es cuando el Señor dice que tenemos que estar preparados porque esto viene pronto, es para que nosotros podamos discernir cuáles son las señales. Ahora, ¿señales de qué? Vamos a leer usted mismo, hermano, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Primera Tesalonicenses? Sí, señor, capítulo 5, versículo 1 y 2. Balaam, como el Señor le prohibía que maldijera el pueblo. Pero su corazón. Entonces, como no podía hacerlo así, le dijo al otro que introduzca mujeres en el campamento, los hebreos. Primera Tesalonicenses 5, hermano. El pecado y las fornicaciones, es lo que viene una mortandad. Dice, el 5.1 de Primera Tesalonicenses, ¿verdad? 5. 1 y 2. Sí, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ese es el 1 y el 2. El 1 y el 2. Fíjense una cosa. Ustedes, le decía Pablo a la iglesia, y nos dice a nosotros, no tienen necesidad de que yo les escriba. Ya ustedes fueron enseñados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, si estuvieran presentes en este momento, porque ellos no están presentes, si estuvieran presentes en este momento, ellos conocerían y entenderían la palabra. Ahora, ¿para quién viene el Señor como ladrón en la noche? ¿Para quién? ¿Para su iglesia, que están preparados, o para los que no están preparados? Para los que no están preparados. No conocerán el día de su venida. No se enterarán. Ahora, cuando también para los creyentes una vez para el que está preparado siempre. Es cierta cosa, no es necesario que le escriba eso un saco por el cliente. Es decir, que está diciendo, hay que estar ahí al pie de la letra. Claro. Ahora, al pie del camino. Fíjese esto. Cuando leemos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Entonces, el que no está preparado no sabrá en el momento que va a llegar su Señor. Llegará como el ladrón en la noche. El que está preparado estará velando, estará apercibido, esperando esa venida. Ahora, de esa venida, porque tanto el rapto de la iglesia como la segunda venida tienen una palabra en común, venida. Pero de lo que está hablando 1 Tesalonicenses es sobre el rapto de la iglesia. Es decir, vendrá el rapto de la iglesia, y el que no esté preparado, el que no discierna sobre las señales,
se quedará. Fíjese cómo la Biblia contradice muchas enseñanzas que nos dieron, y me incluyo de primero. A mí me enseñaron que el rapto de la iglesia no tenía señales, y por lo tanto nadie podría saber cuándo se efectuaría el rapto de la iglesia. Aunque no sabemos el día ni la hora, y en eso estamos perfectos, dice Pablo que nosotros tenemos que estar preparados y no debemos ignorar. ¿Qué no debemos ignorar? Las señales que el Señor nos da a través de su palabra. O sea que eso quiere decir que el rapto de la iglesia dará señales para los que estén velando y estén preparados. Amén. Ahora mismo hay muchas señales. Así es. Es que cuando uno lee las noticias, si uno tiene palabra de Dios en su corazón, en su mente, de una vez se da cuenta de lo que está pasando. De una vez. No voy a analizar en la mañana, pero no voy a hablar de eso todavía. Llegará su momento aquí en el libro de Apocalipsis, oyendo las noticias, y de una vez pues el Señor, el Espíritu Santo, te lleva la palabra y va como el que cose. El abón. Mi abuela decía hilvanando, que va uno tirando puntadas y puntadas y va uniendo los tejidos y se da cuenta, esto es lo que está pasando. ¿A dónde va el reloj? Entonces lamentablemente, y no lo voy a hacer por una crítica despectiva, pero si nosotros vemos en esta misma noche, nos medimos a nosotros mismos, nos damos cuenta que habrá muchas excusas, pero una pequeña cantidad estamos aquí, tratando de entender lo que el Señor quiere explicar. Así mismo. Así mismo es. Y no lo digo porque es que el hermano Rommel no se le consigue orilla, no, lo digo con temor y con temblor. Pero si realmente estuviésemos interesados, aquí. Entonces fíjense una cosa, en un momento determinado yo leí un comentario que decía, uno de los comentaristas modernos, que decía que Balaam era un brujo. Pero la Biblia dice que era un profeta de Israel. Sí. Y la Biblia dice que Dios le hablaba. Sí. El problema de él es que su corazón estaba desviado. Estaba desviado por el lucro. Sí, por el dinero. Por el dinero. Es la raíz de todos los males. Así es. Y Dios hablaba con él. Ahora, cuando nosotros examinamos, fíjense una cosa, cuando nosotros examinamos, yo todavía a los estudiantes de hermenéutica no le he dado esa clase, pero en hermenéutica uno enseña y diferencia lo que es un tipo y el antetipo, que es donde se cumple. ¿De quién es tipo Balaam? De personas que están dentro del pueblo del Señor y que Dios los llamó para que le sirvieran dando su palabra, y comienzan por su corazón querer lucrarse, comienzan a vender la palabra de Dios. Y muchas veces en esas iglesias uno dice, vamos a leer la carta de los Romanos en el capítulo 1, donde Dios enfrenta la homosexualidad, y te dice, no hermano, por favor pase eso por alto. Nosotros permitimos el pecado y no hay un enfrentamiento de la mejor manera posible, pero hay que hacerlo, porque esas son almas que Dios puso en nuestras manos para la salvación y se van al infierno. Es así. Y pido perdón a los que me oyen por si siguen considerando que estoy diciendo cosas que no debería decir, pero yo creo que la palabra me autoriza para manejar este tipo de confrontación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Es decir, por el amor al dinero. Entonces este hombre, profeta de Israel, se desvía, y de una manera indirecta, porque directamente Dios no le permitía maldecir a Israel. Pero entonces le suministra las armas, ¿verdad? Aquel rey, para que haga pecar a Israel. Y una vez que Israel peca, tiene que ser disciplinado por Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo.
Y eso era lo que él buscaba. Y muchas veces nosotros, hermanos, a nosotros, aún dentro de la congregación, hay personas que buscan colocarnos un tropiezo para después juzgarnos y acusarnos y desvirtuar todo lo que decimos. Porque el problema es que no resisten la verdad de la palabra. Entonces buscan cómo hago resbalar yo a esta persona para que cuando se coloque allí a predicar o a enseñar, nadie le haga caso. No tenga la vida moral. Un descrédito. Descrédito, totalmente. Así es. Entonces, esas personas siguen la doctrina de Balaam, siguen la doctrina de Caín, ¿eh? Porque no aman a su hermano. Pero el problema es que tienen un problema directo con Dios, no con uno. Porque tú puedes matar al mensajero, pero nunca podrás matar a la verdad del mensaje. Gloria a Dios. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces yo le dije a la hermana pastora que me leyera 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 15. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Al 15 o el 14 también? 13 y 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Exacto. Entonces fíjese, ahí hay una en el primer versículo que leyó, en el versículo 13, que dice que comen con vosotros, porque esa es una imagen en el judaísmo, o una imagen en el pueblo de Israel, que el que come contigo es el que tiene intimidad como amigo. Entonces, aunque sean amigos de ustedes o amigos de nosotros, aunque sean, tengan intimidad con nosotros, están en pecado y se regodean en el pecado que están realizando. Gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo que se utilice la mejor técnica, la mejor diplomacia, la mejor confraternidad, pero hay que decirlo. Yo hoy le escribí al pastor que gracias a Dios que yo tengo un pastor, porque yo he pasado mucho tiempo sin un pastor, porque yo necesito ser pastoreado. Yo necesito un pastor que lo conduzca y le haga el reconvenimiento, y cuando me estoy saliendo del camino me diga, venga acá, hermano Robert. Y yo agradezco eso, porque si no, no voy a entrar al cielo, mi hermano. Y yo, con todos mis errores, yo quiero entrar al cielo. Igual yo también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y les estoy hablando desde mi corazón. No estoy hablando simplemente por hablar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí, los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Entonces decíamos en la clase pasada que los nicolaitas vienen de dos vocablos, niqueo en griego, que quiere decir los que dominan, los que ejercen autoridad sobre otras personas, ¿verdad? Porque laos quiere decir pueblo, los que ejercen, los que dominan al pueblo, porque estas personas, ellos se proyectan en las religiones como líderes y ejercen autoridad, pero no se someten a la autoridad. Cuando tú te metes con una persona de esa, de una vez, y me van a perdonar la sinceridad, sacan un versículo bíblico. No levantes tu mano contra el ungido de Dios. Aunque el ungido de Dios lo que está expresando es un pecado, porque está ejerciendo una autoridad que Dios no le ha dado. Estas personas llegan a las religiones para ejercer autoridad, pero no para someterse a ella. Dice que no puede tener autoridad si no te somete a autoridad. Si no se somete a la autoridad, perfecto, ese es el principio de Dios.
Y entonces dice el Señor, no solamente tú los rechazas, sino que yo también los aborrezco. Es decir, eso que estás haciendo debes seguirlo haciendo. Debes seguirlo haciendo. Porque Dios lo autoriza cuando dice yo también. Están de acuerdo en que también. Lo que yo aborrezco. Dice el 16, por tanto, que es un conectivo, habiendo dicho todas estas cosas, habiéndote señalado las fallas que hay dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, ese es el conectivo, por tanto, arrepiéntete. Por supuesto, está en singular porque le está hablando al mensajero. Este mensajero es llamado por Dios. Dios lo tiene en el hueco de sus manos, porque así lo dice el mismo libro de Apocalipsis y lo dice el Evangelio de Juan. Quiere decir que Dios lo sustenta, pero lamentablemente dentro de su incapacidad como ser humano ha cometido errores. Entonces Dios lo llama al arrepentimiento. Ya nosotros hemos visto que el que se arrepiente dice que sus pecados le son borrados. Amén. Ya expresamos que no es el bautismo el que borra el pecado, sino el arrepentimiento genuino para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor, arrepiéntete textualmente para que tus pecados sean borrados y venga refrigerio de parte de Dios. También hemos dicho que la palabra en hebreo de arrepentimiento quiere decir que si vamos en una dirección, es decir, en la dirección del pecado, nosotros entonces tomemos la dirección contraria. Eso es en hebreo. Pero en la palabra original, conociendo pues el sentido que dan las palabras a la oración, en la palabra original en griego nos dice que es metatauta, que es cambio de pensamiento, que es decir, lo que estabas haciendo porque había una idea que te llevaba a hacer eso, tiene que ser cambiada. Y el único capaz de darnos arrepentimiento genuino para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y guiarnos a toda verdad, se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Señor, y yo creo en esta frase que expresa el Señor en su palabra, como creo en todo lo que está en la palabra de parte de Dios, cuando dice que no permanecerá para siempre caído el justo. Un justo es aquel que un día le entregó su vida al Señor por no cultivar su comunión con Dios, por no tener esas armas espirituales, el ayuno, la oración, lectura, estudio de la palabra, la congregación, venir a la congregación de los santos, descuidó su vida y se apartó. Pero ahí está sembrada la palabra de Dios y no permanecerá para siempre. Quiere decir que aquel caído, aquel que se apartó, llegará el momento en que vuelva, porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra. Él no podrá resistir, no podrá resistir el llamado del Espíritu Santo de Dios. Y puse como ejemplo a este hermano que murió en la República Dominicana, hermano de uno de nuestros miembros de Oride, que él se había apartado, pero ya en sus momentos finales él volvió, se arrepintió, predicó la palabra, reconoció públicamente lo que había hecho y llamaba a las personas a arreglar su vida con Cristo. Ese no se perdió, porque no permaneció para siempre caído. Ese justo que un día creyó en Jesucristo. Amén. Hermano. Y yo soy testigo porque estuve allí con él una semana antes del partir. Estuvimos allí, una hermana y yo le llevamos, bueno, la hermana Nancy, que la conocí, estuvimos allí y oramos con él, cantamos con él. En uno de los cánticos, él hizo una autoministración, se dice. O sea, cuando él oró para él, una introspección. Eso. Él dijo, Señor, yo estoy preparado en llanto. Yo estoy preparado. Si algo falta en mí, complétalo. Hizo una oración hacia él. Entonces, cuando yo oré por él, que lo toqué, ese hombre sintió una presencia que yo me chocó porque estaba tumbado en su cama y con todos los...
fue tan fuerte el Espíritu Santo que le movió y él estaba, bueno, derramado y con una sinceridad delante de Dios. Me preguntó a mí que si yo sabía tocar la guitarra, yo le dije que no. Entonces me dijo, mientras tú estés aquí, dame vuelta, o sea, visítame. Nosotros habíamos quedado para esa semana, para la próxima semana, porque claro, yo estaba en convalecencia con mi madre, no fui sola mucho rato, entonces nos tardamos una semana en volver. Y ya cuando volvimos ya él estaba... Si eso no fuese posible, entonces Lucas, capítulo 16, el hijo pródigo, no estaría allí. Es la oportunidad a aquellos que se han alejado de Dios, pero que han tenido un arrepentimiento genuino para con Dios. Un reencuentro. Sí. Okay. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar. Nosotros no tenemos por qué desechar a aquellas personas que un día gustaron de la palabra de Dios y no sabemos por qué se han alejado del Señor. Pero debemos confiar que si realmente, esa es la otra parte, si realmente aceptaron a Jesucristo, no permanecerá para siempre caído el mundo. Sí. Yo creo en eso, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es su nombre. Y ojo, esto no es que yo estoy consagrando a que la gente se revuelque en el pecado. No, y después y vuelve. que la gente diga, voy a volver, De que Dios levanta. porque nadie sabe en qué momento se va a morir. Siempre recuerdo a mi padre espiritual, Emeterio Pérez, que decía, cuando uno visita un cementerio, al menos en nuestras naciones es así, que son personas jóvenes de 30 años o menos, el cementerio está lleno de jóvenes. Y cuando uno hace el llamado, dice la persona, no, estoy muy joven, no me puedo entregar todavía a Cristo. Pero cuando la causa de nuestras muertes, la principal muerte es los accidentes de tránsito influidos por las drogas y por el alcohol, toma la muerte a esos jóvenes. Y el cementerio está, las lápidas dicen que son personas jóvenes, de manera que no es excusa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, lamentablemente, cuando nosotros no convenimos obedecer la palabra de Dios y nos resistimos y no queremos creer en la palabra de Dios, nos agarra el principio que está en Juan 3:18. Por tanto, ya han sido condenados porque no han creído en el único Hijo de Dios. Es lo mismo. Sí, Señor. Yo le digo una cosa, yo como maestro, yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para explicar la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que las personas realmente se afiancen en el Dios de la salvación. Si por lo que yo digo, simplemente anclado en la palabra de Dios, las personas deciden irse al mundo, yo lo siento. Yo lo siento, pero Dios a través de su palabra les ha dado la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. Así es. El que tiene oído, oiga, dice el 17, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Esta palabra, el que venciere, más que una obra humana, es la perseverancia que debemos tener los hijos de Dios en permanecer en la palabra de Dios a pesar de las pruebas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nuestro desconocimiento de muchas cosas en la palabra, porque no lo sabemos todo, debemos permanecer, debemos ser constantes en cuanto a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere, daría a comer del maná escondido. Y uno pudiera preguntar, ¿dónde está escondido ese maná? Que empiece la gente que le echan en el arca.
Es el que le daban al pueblo de Israel. ¿No es ese? No. Entonces fíjense una cosa, hay una figura en el Antiguo Testamento, porque el maná era el alimento que lo sostenía en el desierto, pero es una figura. Sin ese maná, Israel no existía, no pudiera sobrevivir 40 años cruzando el desierto. Pero eso es el pan de vida. Pero hay uno que se declara, se autodefine él mismo. Yo soy el pan de vida. Entonces, el maná escondido, trayéndolo, la sombra de lo que ha de venir, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el pan de vida. Él es el que guardado en nuestro corazón, allí. Y no está escondido porque nosotros lo demostramos a través del fruto, a través de nuestra conducta. Él es el que nos da esa vida eterna. Está escondido para que se pierda. Para que se pierda. Gloria a Dios. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esta es otra figura. La figura de la piedrecita blanca en la antigüedad, cuando se hacían los juicios, es decir, está allí una persona que está siendo acusada, está siendo juzgada, el fiscal está del lado derecho como acusador y está el tribunal porque deben emitir un veredicto. Entonces, llegado el veredicto, habían dos piedras. Esa es la figura que está ejerciendo la Biblia aquí. Había una piedra blanca y una piedra negra. Si al juez se le llevaba la piedra negra, era culpable. Si se le llevaba la piedra blanca, era declarado inocente. Cuando el Señor nos dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga, el que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿A quienes el Señor declara inocentes? A los salvos, a los justos. Y los declara justos, es decir, los justifica y los redime. Esa es la piedrecita blanca. Es la representación, la imagen de que hemos sido justificados, que hemos sido declarados inocentes, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Amén. Gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Ahora bien, hay algunos comentaristas, porque me acuerdo yo cuando leía aquellos comentarios de los años 60, que decían que en los Juegos Olímpicos al ganador se le daba, pero no era, una piedra con su nombre escrito, porque después de los Juegos Olímpicos convidaban a un banquete donde estaba el emperador y las principales autoridades. Entonces eso era como un pase, eso dicen otros comentaristas. Le daban como un pase para que pudieran estar en ese banquete. Que no todo el mundo no, eran exclusivos nada más los victoriosos. Bueno, también es una buena imagen, aunque si usted me pregunta cuál de las dos imágenes escogería yo, al que es justificado le dan su piedrecita blanca y lo declaran inocente en el juicio que le han hecho. Pero las dos imágenes, pues, pienso que se ajustan al comentario, a la interpretación, perdón. Entonces dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ajá. En el original griego, más que escrito, es tallado o grabado. Si usted graba en piedra un nombre, eso quiere decir que eso permanece. No será borrado. Eso no se borra. Eso permanece allí. Entonces, al que es justificado, al que se le da la piedra y se le dice que es inocente en medio del juicio,
se le talla un nombre, se le graba un nombre que va a permanecer eternamente. Eternamente. Porque ha sido justificado. Le da una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que lo que hemos aceptado a Jesucristo, he aquí que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si el nombre en la Biblia destaca el atributo, es decir, el testimonio de Jesucristo en la vida del creyente, ese nuevo nombre lo que está reflejando la regeneración, y que ese justo refleja su nuevo nombre, es decir, el carácter de Cristo. Su vieja naturaleza pasó, he aquí, ahora tiene un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que se lo dan, que lo recibe. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos? Amén. Ya se acabó el tiempo. Hemos llegado. Entonces, quedamos, queridos hermanos, 8 minutos después. Para la próxima, el mensaje a Tiatira.